Abogato, abogato, sal ratita, quiero verte la colita. Siempre me acuerdo cuando llevaron a Jodie Foster a el Late Night de André Buenafuente, a una de estas entrevistas para promocionar no sé qué película, y el caso es que creo que fue el follonero, estaba todavía de colaborador, y salió y le dijo: Jodie, aquí Buenafuente sabe imitar a uno de tus amigos, a Robert De Niro. Y Buenafuente se puso colorado y dijo: no, en realidad yo no imito a Robert De Niro, imito al que dobla aquí en España a Robert De Niro. O sea, y la prueba, Jodie Foster, pues lógicamente no entendía absolutamente nada. En fin, al lío. Que ha salido la noticia recientemente. Ya os dije que no pasaba una semana sin que tuviéramos una noticia de una película que se adaptaba a formato de miniserie o serie de televisión. Bueno, pues se ha publicado recientemente que tenemos otra en curso, y es la adaptación de Cape Fear, o como la conocemos aquí en España, El Cabo del Miedo o El Cabo del Terror, que es en realidad la adaptación de una novela de 1957 que ya ha tenido dos adaptaciones, una en 1962 y la otra en 1991, fruto de todo tipo de memes, dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Robert De Niro, Nick Nolte, Jessica Lange y Juliette Lewis. En ambos casos, en ambas películas, se cuenta la historia de un expresidiario, Max Cady, que después de salir de prisión tras una condena de 15 años, donde además ha descubierto que un abogado, ¿cómo se llamaba el nombre del abogado? No me acuerdo, Bowden creo que era el nombre, Sam Bowden creo que era el nombre, bueno, en fin, como sea. El caso es que este abogado fue el culpable de que le enchironaran, ¿no? Entonces ha salido de prisión con el único objetivo de vengarse tanto de él como de su familia. Y antes de que me lo preguntéis, las dos películas son muy buenas, aunque por muchos motivos, entre otros por lo que os estaba comentando, por ser fruto de un montón de homenajes, una película súper icónica, por reutilizar además el tema de la banda sonora de la película original, compuesto por Bernard Herrmann, que por cierto, sabéis que Bernard Herrmann era el compositor habitual de Alfred Hitchcock. Bueno, por todo eso, yo me decanto por la película de Scorsese, y además, ¿por qué no decirlo? Porque convirtió en una obra maestra lo que no dejaba de ser un proyecto de, comillas, comillas, de encargo. Y es que a muchos ha sorprendido el hecho de que en el anuncio de esta adaptación catódica se haya dicho que Martin Scorsese va a estar en la producción ejecutiva junto a Steven Spielberg con su Amblin Television. Bueno, pues esto en realidad no es para nada sorprendente, teniendo en cuenta que el director inicial del remake en 1991 iba a ser el propio Spielberg, pero se enteró de que su amigo Marty, porque ya os he contado varias veces que son amigos en la vida real, Martin Scorsese, Steven Spielberg, Francis Ford Coppola y George Lucas, son de la misma quinta, vamos, y revolucionaron el cine cada uno a su manera. En fin, sigo con lo mío porque si empiezo a contar anécdotas no paro. El caso, que el director inicial iba a ser Steven Spielberg, hasta que se enteró de que su amigo Scorsese estaba preparando una película, una tal La lista de Schindler, y Spielberg le rogó a Marty que le cediera el proyecto porque para él era muy personal, porque Spielberg era judío. Bueno, en fin. Quien se quedó el proyecto del remake del Cabo del Miedo, pues se intercambiaron, ¿no? Los proyectos, entre otras cosas también porque Scorsese, que no tenía ninguna obligación, o sea, Scorsese le cedió la lista de Schindler, pero él podía haber declinado el dirigir el Cabo del Miedo, pero también se sentía en deuda de alguna forma Scorsese con el estudio que lo estaba auspiciando, Universal Pictures, porque entre otras cosas le había apoyado mucho con toda la polémica de su anterior producción, La última tentación de Cristo, que podríamos pensar que el beneficiario, sí, el que salió ganando con el intercambio fue Steven Spielberg, porque La lista de Schindler no solo es una obra maestra, sino que entre otras cosas es una de esas películas que todo el mundo recomienda, ganadora de, si no recuerdo mal, 8 premios de la Academia, incluyendo mejor película y mejor director para el propio Steven Spielberg, pero también, y como os estoy contando, El Cabo del Miedo es otro clásico del cine y, entre otras cosas, aparte de ser hiper mega conocida, pues también fue un éxito de taquilla. Bueno, que sabéis, esto ya lo he contado otras veces en el canal, pero bueno, nunca está de más repetirlo, por si acaso hay alguien que todavía no se ha enterado, que recientemente tuvo una audiencia privada de Scorsese para la presentación, me imagino, de la película The Killers of the Flower Moon. Pues tuvo una audiencia privada Scorsese y su mujer con el Papa Francisco.
Y el Papa le dijo, oye, Scorsese, ¿por qué no nos compensas por la última tentación de Cristo? Porque esa película está prohibidísima en el Vaticano. ¿Por qué no nos compensas si haces otra película apostólica, católica, romana? Y Scorsese ha dicho que sí. Pero bueno, que va a hacer una película cristiana, pero esto en realidad daría para otro vídeo. Ya digo que voy a centrarme en El Cabo del Miedo, porque si no voy a empezar a divagar y este vídeo no va a terminar nunca. El caso es que este Cape Fear de 1991 tiene numerosas curiosidades, como todas las producciones de cualquier película, pero en el caso de títulos tan icónicos como este, pues siempre es mucho más risible el saber la película que podría haber resultado y que finalmente no fue. Por ejemplo, sabéis que El Cabo del Miedo marcó la séptima colaboración entre Martin Scorsese y su actor fetiche, Robert De Niro, pero esta séptima colaboración podría no haberse dado. Vamos, podría no haber tenido lugar. Bueno, a ver si sigo. Porque en un inicio, Martin pensó, para el papel de Max Cady, del convicto que salía de prisión, pensó en Bill Murray. What the fuck. Que sí, que ya sé que con el paso del tiempo Murray ha demostrado que tiene mucho más registro que solamente el alivio cómico, pero en aquel momento, estamos hablando de principios de los 90, todavía estaban recientes sus éxitos, por ejemplo en películas como Los cazafantasmas, así que hubiera sido un cambio de registro demasiado drástico. Y entre otras cosas, nos hubiésemos perdido una de las mejores caracterizaciones de De Niro, cubierto de tatuajes, que por cierto, De Niro le copió los tatuajes a Robert Mitchum, que era el protagonista de la Cape Fear original. Los tatuajes en los nudillos, en la mano izquierda que ponía Love y en la mano derecha que ponía Hate. Vamos, amor y odio. Pero en realidad no es de esta película. O sea, esos tatuajes los llevaba Mitchum en otro de sus clásicos, La noche del cazador. En fin, que De Niro estaba tatuadísimo y mazadísimo, que fue como consecuencia de que su compañero de reparto era Nick Nolte, que era bastante más alto. Y entonces, claro, para suponer una presencia amenazadora para el personaje del abogado, que era el que interpretaba Nick Nolte, el de Sam Bowden, pues tenía que estar muy machacado. Y ojo, que Nolte tampoco fue la primera opción para el papel del abogado. Scorsese quería en un inicio a Harrison Ford, pero Ford solamente estaba interesado en el papel de Max Cady, vamos, del convicto, el papel que iba a hacer Bill Murray, que luego fue para Robert De Niro. Y Scorsese pensó que no veía a Ford en ese cambio, que también habría sido un cambio de registro bastante drástico para Ford por aquella época, que estaba acostumbrado a hacer películas donde se le veía como de héroe y no tan chungo como en esta película. Así que, en fin, que nos quedamos sin ver El Cabo del Miedo con Bill Murray y Harrison Ford. No me digáis que no hubieses pagado por eso. Un reparto que, como os decía anteriormente, se completaba con la siempre genial Jessica Lange y con Juliette Lewis, que en ese momento tenía 17 años, interpretaba a la hija del matrimonio protagonista formado por Nolte y Lange, y con cameos de los actores de la versión anterior de 1962, incluyendo el propio Robert Mitchum y Gregory Peck, que además fue su último papel en cines, si no recuerdo mal. No recuerdo mal, fue el último papel de Gregory Peck en pantalla grande. Es cierto que luego hizo varias apariciones en televisión. Por ejemplo, hizo una miniserie que era también otra adaptación de una película que el propio Gregory Peck había interpretado. Estoy hablando de Moby Dick, donde hacía el rol del padre Marple, que en la película donde Gregory Peck era el protagonista, pues lo había interpretado Orson Welles. Y el papel que en esa película hacía Gregory Peck, que era el capitán Ahab, pues lo interpretaba Patrick Stewart. La verdad es que tengo que encontrar esa miniserie porque tiene que ser una fantasía. Y además le dieron el Globo de Oro al mejor actor. Bueno, no sé. Le dieron un Globo de Oro a Gregory Peck por esta miniserie. Luego le quiso Tim Burton a principios de los 2000 para ser el abuelo de Charlie, la fábrica de chocolate, pero Gregory Peck falleció antes, así que nos quedamos también sin esa fantasía y quedará en su filmografía como que El Cabo del Miedo fue su última aparición en pantalla grande. Pues oye, no me parece una mala película para despedirte del cine, la verdad. En fin, peliculón, como se estaba comentando, que además fue un exitazo, hizo 200 millones en la taquilla mundial frente a un presupuesto de 30, la película además
para lo que luce en pantalla, que luce excepcional, incluso vista a día de hoy, está mejor que cuando se estrenó, pues bueno, es una producción bastante pequeña, o sea, 30 millones de dólares. Scorsese es un maestro. Bueno, pero esto no es nuevo. Tanto es así que debutó además número 1 en la taquilla de Estados Unidos, superando al otro gran estreno de la semana que estoy viendo aquí en internet, que fue Carly Sue. Carly Sue, que aquí esa película la conocemos como La Pequeña Pícara. ¿Os acordáis de La Pequeña Pícara? Que también fue la última película de su director y guionista, John Hughes, que el año anterior, en el 90, pues había sido uno de los responsables del mega exitazo mundial de Home Alone, Solo en Casa. Hughes, que sabéis que se caracterizó por hacer películas con niños y con adolescentes, bueno, pues en esta historia, la de La Pequeña Pícara, estoy hablando ahora, bueno, pues era una huerfanita que hacía un tándem con un vagabundo, pero de buen corazón, interpretado por James Belushi, para hacer pequeños timos y poder subsistir, y entonces fingían un atropello con un millonario. ¿Os acordáis de esta película? ¿Os acordáis de La Pequeña Pícara? Bueno, pues esto no lo vais a saber ninguno. La niña que hacía de Carly Sue, de la protagonista, una tal Alison Porter, pues luego no hizo una gran carrera en el cine, se dedicó más bien al teatro musical, estuvo en adaptaciones de Los Miserables y tal, y luego fue una de las ganadoras de la edición de Estados Unidos de La Voz. Sí, del talent de música, de canciones, pues fue una de las ganadoras, la protagonista de Carly Sue, formando en el coach, ¿no? Con el grupo de su coach, que era Cristina Aguilera. ¡Nah! ¿Quién coño va a saber esto? O sea, estoy en mi puto prime. O sea, ¿qué creador de contenido va a saber semejante información basura? Nada, soy el mejor, o sea, el mejor. YouTube, tú sigue haciendo lo que quieras, o sea, pero es que me da igual los números, es que estoy en mi puto prime. O sea, de hecho es que yo no puedo seguir, o sea, es mejor despedir el vídeo ahora porque no voy a poder decir nada mejor que supere esto, ¿no? Me despediré, eso sí, recalcando una vez más que el remake de El Cabo del Miedo de 1990 es tremendamente influyente, súper icónico. Se han hecho un montón de homenajes, plagios, parodias, como el popular episodio ese de Los Simpsons, donde el Bob Patiño, ¿no? Que como lo llaman en Latinoamérica, iba a decir, el actor secundario Bob, que como lo conocemos aquí, vamos, el ayudante de Krusty el payaso, pues hacía de un socias de Robert De Niro, pero bueno, también en otras series como Seinfeld y demás, también ha sido hiper mega parodiado. Es casi imposible que la nueva adaptación en formato de miniserie supere a aquel remake, pero bueno, tendremos que darle una oportunidad teniendo en cuenta que están tanto Scorsese como Steven Spielberg en la producción ejecutiva. Así que cuando salga en Hulu, en Peacock o en Amazon Prime Video, que son las que están ahora mismo apostando por este proyecto, porque está en la socorrida guerra de ofertas, pues cuando salga en cualquiera de estas plataformas, obviamente que le daremos una oportunidad. Dejadme en la caja de comentarios vuestra propia opinión al respecto, que le estaré dando feedback, como siempre, y hasta que nos volvamos a escuchar. ¡Chao!